Ya está empezando a grabar. Ahorita comparto la pantalla, Dani. Ya. Ya. Ya puedes comenzar, Dani. No veo mi parte. Eh, ya. Siguiendo con la exposición, vamos a entrar a conocer lo que es un poquito sobre el proceso contencioso administrativo en México. Puedo decir que la evolución del proceso contencioso administrativo en México, en sus 65 años de existencia, no solo ha ocurrido respecto de su organización y del procedimiento que le sigue para resolver las controversias que se someten a su consideración, sino también en cuanto a su competencia material. Un tribunal que nació con una competencia restringida únicamente respecto de la materia fiscal federal, que ahora lo tiene más amplio. En los últimos 7 años, la evolución del juicio contencioso administrativo federal ha tenido tres manifestaciones trascendentales, en cual la primera fue la expedición de la nueva ley orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, publicada en el Diario de la Federación del 15 de diciembre de 1995, que como la indicamos desde la cuarta edición, que es de este con el reconocidísimo libro, que es de la teoría y práctica del contencioso administrativo, que es ante el Tribunal Fiscal de la Federación, que amplió su competencia material de dicho órgano jurisdiccional, dado que de acuerdo con la redacción de la fracción 13 del artículo 11 de dicho ordenamiento legal, sería, eh, sería competente para conocer de resoluciones que recayeran al recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Siguiente, por favor. En segundo lugar, la, tenemos la reforma efectuada al Código Fiscal de la Federación mediante la ley que establece y modifica diversas leyes fiscales, publicada en el Diario Oficial, citado el 30 de diciembre de 1996, que vino a modificar el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Fiscal de la Federación en los siguientes aspectos. Inciso A, estableció la obligación de examinar en primer lugar las causas de ilegalidad que pudieran llevar a declarar la nulidad. En primer lugar, las causales de ilegalidad en la llana y lista de las resoluciones impugnadas. Inciso B, tenemos el abandono del sistema litis cerrada, para permitir que los gobernados, en el caso de impugnar resoluciones de recursos administrativos, planteen cuestiones novedosas no esgrimidas en el recurso, para que en el momento que el tribunal dicte la sentencia y se pueda anular las resoluciones impugnadas y recurridas. En inciso C, facultó a las salas del tribunal, citando para declarar de oficio la nulidad de las resoluciones impugnadas por incompetencia de la autoridad que dictó y por la ausencia de fundamentación o motivación de dicha resolución. En tercer lugar, tenemos que se dieron las reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación y al Código Fiscal de la Federación, realizadas a través del decreto por el que se reforman diversas disposiciones fiscales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre del 2000. Conforme al primer ordenamiento citado, se reformó la denominación del Tribunal Fiscal de la Federación, por el cual el Tribunal Federal de Justicia de Administrativa, y además se volvió a reformar la fracción 13 del artículo 11 de esa ley. Con el fin, además, se volvió a reformar la fracción 13, no solo para resolver los juicios en contra de las resoluciones que concluyan el recurso de revisión de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo,
sino también para reconocer de las controversias respecto de los actos dictados por autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo y a una instancia o resuelvan un expediente. En los términos de la referencia de la ley procedimental, asimismo se incorpora la competencia en las materias que son la competencia de dicho tribunal. Además, se facultó a la Sala Superior para determinar la jurisdicción territorial de las salas regionales, así como su número y sede. Y por último, se modificó competencia territorial de las salas regionales en cuanto que ahora serán competencias para reconocer el juicio, aquellas en donde se encuentre la sede de la autoridad demandada. En cuanto a las reformas del Código Fiscal de la Federación, entre otras tenemos las siguientes. Inciso A, se cambia el nombre de procedimiento contencioso administrativo por el juicio contencioso administrativo. Inciso B, se establece que el actor debe señalar domicilio para oír o recibir notificaciones en la jurisdicción de la sala regional y no hacerlo, las notificaciones se le harán por lista. Inciso C. Se establece como facultad de las salas y petición de parte del otorgamiento de la suspensión de la ejecución del acto impugnado. Inciso D. Se establece la posibilidad de señalar el domicilio electrónico para recibir las notificaciones. Inciso E. Se regulan los exhortos entre las salas regionales. Inciso F. Se establece que en la sentencia se podrá declarar la existencia de un derecho subjetivo cuando previamente se pruebe su existencia y condenar al cumplimiento de la obligación, además anular la resolución impugnada. Inciso G. Se otorga al Pleno de la Sala Superior la facultad para establecer jurisprudencia por contradicción de tesis. Siguiente, por favor. Así para entrar a lo que es en el tema de Bolivia, quisiera también recalcar algunas ideas más, lo que es en México, que tenemos que la primera iniciativa que se da para estas reformas es que fue presentada por el senador Fauzi Hadman del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la cual contiene el proyecto de Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. La segunda iniciativa proviene del senador David Jiménez González del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que contiene el proyecto de reforma adicional y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Entramos a Bolivia. En Bolivia decimos que en Bolivia no existe un código de procedimiento administrativo, ni siquiera una ley sobre la materia. Estas otras carencias revelan la rudimentaria que es todavía la legislación activa en nuestro país. En Bolivia no existe una ley o norma específica sobre el proceso contencioso administrativo. Sí se cuenta con una ley transitoria, cual no está como para quedarse o como que se haya quedado o hay una idea específica sobre estos temas. Siguiente, por favor. El proceso contencioso y el proceso contencioso administrativo en impugnación de contratos y resoluciones del Poder Ejecutivo. Siguiente diapositiva, por favor. Decimos que al normarse el proceso contencioso y el proceso contencioso administrativo del Código de Procedimiento Civil Boliviano, que exige el proceso contencioso administrativo el agotamiento previo vía la administrativa. Se establece la procedencia del primero únicamente en contra de los actos bilaterales, según el artículo 775, y la procedencia del segundo contra los derechos supremos y resoluciones supremas, y en ambos casos del Poder Ejecutivo, que es en el artículo 779, debiendo tramitarse la vía ordinaria de hecho o de puro derecho, según el artículo 777, y de puro derecho, según el 781, respectivamente ante la entonces Sala Plena
de la Corte Suprema de Justicia, en la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia. Davis nos menciona algunos criterios jurisprudenciales que a continuación les voy a citar. Lo contencioso administrativo ante la entonces Corte Suprema procede solamente después que el Poder Ejecutivo haya decidido un conflicto entre el interés público y el derecho privado con detrimento de este. El juicio contencioso administrativo no solo procede en cuestiones anteriormente resueltas por el gobierno, sin cuyas circunstancias no son admisibles. Siguiente, por favor. El juicio contencioso administrativo de que conoce la Corte Suprema es la discusión en procedimientos contradictorios de uno o más puntos resueltos con anterioridad por el Ejecutivo, a reclamación de quien crea herido en sus derechos, en conflicto con el interés público y no tiene lugar contra las disposiciones generales que contiene un decreto supremo reglamentario, sino contra la decisión particular que recae en el reclamo que formula el interesado cuando se trata de aplicar dicho derecho o dicho decreto y no es reclamable en cuanto contiene disposiciones generales. Siguiente, por favor. Otro punto, no hay derecho contra el fisco para reclamar por la devolución de una suma depositada en garantía de ejecución del contrato que no se cumplió y se consolidó más bien el erario como penalidad de ejecución. No es responsable la Administración General en juicio contencioso administrativo cuando en uso de sus atribuciones dicta reglamentos, etc. Para que haya juicio contencioso administrativo, es menester el interés privado esté en oposición legítima contra el público fundado un derecho perfecto y absoluto. Uno atrás, por favor. Para complementar todas estas ideas que tenemos de Davis, Alberto Davis también reconoce un respecto al profesor Revilla Quesada, que cita su jurisprudencia contradictoria que dispone las demandas contenciosas administrativas con ocasión de resoluciones municipales especiales en casos de expropiación son de conocimiento de la Corte Suprema de acuerdo a las citadas disposiciones de la Constitución. Incluso se han evidenciado casos de contradicción en este tema en la gestión del 2014, cuestión que había motivado la sanción de la ley número 620 del 31 de diciembre de 2014, que es la ley transitoria para la tramitación de proceso contencioso y proceso contencioso administrativo. La potestad constitucional conferida por la Carta Fundamental a la Corte Suprema para reconocer las demandas contenciosas administrativas a que dieran lugar las resoluciones del Poder Ejecutivo se ejercita solamente cuando la persona que se conceptúa herida en sus derechos e intereses con la resolución del Ejecutivo inicia la acción ordinaria de puro derecho contra la Administración Nacional con arreglo de las disposiciones que le son relativas. El profesor Alfredo Revilla Quesada menciona que la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema suple la falta de la reglamentación del recurso y cita algunas decisiones. Contencioso administrativo es la discusión en procedimiento contradictorio de uno o más puntos resueltos con anterioridad por el Ejecutivo y no tiene lugar contra las disposiciones generales que contiene un decreto supremo reglamentario. No hay lugar a lo contencioso administrativo por colisión de intereses privados. Es inadmisible en ese sentido con motivo de gestiones llevadas ante el gobierno por personas particulares, de las cuales la una reclama la caducidad de pertenencias mineras y la otra la subsistencia de la antigua concesión. Doy paso a mi otra compañera.
Bueno, continuamos con la exposición. No sé si está activado. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora sí. Ya está. Bueno, continuamos con la exposición. Yo les voy a hablar un poco de lo que es el proceso contencioso tributario. Esta materia se halla primero que nada, el proceso contencioso tributario es un tipo de procedimiento donde se caracteriza porque existe un conflicto entre dos o más partes ante la autoridad competente. Y está regida por el Código Tributario, aprobada por la Ley número 1340 del 28 de mayo de 1992, así como por los principios generales del derecho tributario y otras ramas. ¿Está bien ahí, por favor? Ya. Oh. Atrás. Una diapositiva atrás. Sí, ahí. Dejar. Ya. El objeto del proceso contencioso administrativo no es nada más que resolver las controversias que se susciten entre las administraciones tributarias y los contribuyentes por actos que determinan las obligaciones tributarias. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, les voy a hablar de lo que es la competencia. El Código Tributario se va a aplicar a todos los tributos de carácter nacional, departamental o municipal y a las relaciones jurídicas emergentes de ello. También son aplicables a las obligaciones legales tributarias establecidas a favor de personas de derechos públicos, descentralizados y no estatales, siempre que no exista disposiciones especiales. Entonces, esta tendrá un carácter supletorio. Como otro punto podemos hablar de las fuentes del derecho tributario. Las fuentes son las normas de ese derecho, son las normas constitucionales, las convenciones internacionales, las leyes y disposiciones con fuerza de ley. Los decretos supremos y reglamentos nacionales, las resoluciones y demás normas de carácter general aprobadas por el órgano ejecutivo. Otro punto, inciso C, infracciones y sanciones. En cuanto a las infracciones y sanciones, a la falta de la norma tributaria expresa, se va a aplicar supletoriamente en esta materia el artículo 67 de los principios generales del derecho penal. Voy a mencionarles si me escuchan. Ya. Disposición. Roxana, tu micrófono se te fue otra vez. Empezar. Ocha, ya. Donde dijiste los delitos, el artículo 67, delitos penales, creo, algo así. Desde ahí continúa. Falta 2 minutos para ¿No que sería la bueno que reunión se vuelvas a termine? iniciar la reunión? Sí, Ya, falta 2 minutos. ya estoy terminando, ya he terminado de grabar. Vamos a crear otro enlace entonces. Ahorita les mando otro enlace, chicos. Ya. Si no, voy a volver a empezar. No, mi pantalla se perdió, sus diapositivas, no sé qué.